Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo. Y como siempre les brindo la mejor y cordial bienvenida a una semana extraordinaria con un tema muy, pero muy importante. Y la verdad, este tema lo he traído por varios días, semanas en mi corazón. Siempre se nos presentaba alguna circunstancia o avanzábamos con otros temas, pero por fin dio la oportunidad del Eterno para esta semana. Vamos a hablar del concepto, la experiencia, las oportunidades de estar cerca, haber vivido, compartido, experimentado la vida con los ángeles. Tema para esta semana: los ángeles. ¿Quiénes son? ¿De dónde aparecen? ¿Quién los envía? ¿Cómo los podemos identificar? ¿Podemos hablar con ellos? ¿Están a mi entorno, a mi alrededor? ¿Alguna vez he tenido esa oportunidad maravillosa de saber que un ángel ha estado justo a mi lado y probablemente no me he dado cuenta? Dice la palabra, muchos de ustedes han alojado ángeles sin saberlo. Así es que bienvenidos a este tema de semana, y quiero pedirles algo muy especial. Para todos quienes nos acompañan aquí a través de Israel Casa Integral en las Naciones, o a través de Torá al instante, para muchos de ustedes probablemente sea también algunos la primera ocasión, la primera vez que se encuentran acompañándonos en esta programación. Quiero pedirles, mis amados hermanos, que durante esta semana, aquí a través del chat, o si usted puede hacerlo también a través de WhatsApp, envíeme por favor un testimonio o una experiencia mejor que usted haya tenido en su vida con respecto al tema de los ángeles. Yo sé que todos, absolutamente todos, hemos vivido experiencias. Y a la verdad, si solamente dedicáramos la semana a compartir testimonios angelicales, creo que nos tomaríamos 1 o 2 semanas. De hecho, no tenemos prisa. Si necesitamos avanzar esta semana y la próxima semana, compartiendo nuestras experiencias, nuestros testimonios con el tema de los ángeles, en la medida que desarrollemos el estudio, vamos a saber cómo avanzamos. Libro de los Salmos, por favor acompáñeme al libro de Teilín, Salmos capítulo 104, y veamos este texto maravilloso para dar comienzo a nuestra jornada. Dice la palabra, Salmo 104, Teilín 104. Bendice alma mía a Adonai. Adonai es mío, mi Elohim. Mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece los aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos el que hace a los vientos sus mensajeros. Por favor, en esta porción del Salmo Teilín 104, verso 4, le pido de manera especial, para dar comienzo a nuestra jornada, que subraye la palabra mensajeros. ¿Qué son los ángeles? Mensajeros. Vamos a verlo un poco más adelante en detalle. El que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo como con vestido la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas. Y asimismo, en este orden de ideas, acompáñeme allí en Salmos, en el capítulo 34,
y en el verso 7. Vamos a leerlo en el verso 7. El ángel de Adonai acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel de Adonai acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, mis amados hermanos, dice esta palabra: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que le visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Libro de los Salmos, capítulo 8, versos 4 y 5. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo capítulo 25, verso 41. También podemos leer la porción de Berechit, capítulo 19, verso 1, Salmo 103, 20, etc. Vamos a hacer varios ejercicios. Espero que tenga usted a su disposición una concordancia, la concordancia básica que creo que en la gran mayoría de familias, de hogares, de estudio bíblico, pues tenemos la concordancia Strong. ¿Y por qué hago mención de ella? Porque quise hacer un ejercicio muy sencillo que vamos a hacer todos juntos. Vamos a buscar en esta concordancia el término ángel, la palabra ángel. Aquí la tengo, página 43. Y el primer texto bíblico que la concordancia Strong nos enseña con respecto a ángeles es Berechit capítulo 16, verso 7. Dice: halló el ángel de Adonai junto a una fuente. Verso 16, verso 9, y le dijo, capítulo 16, verso 9, y le dijo el ángel de Adonai: vuélvete. 16:10, le dijo el ángel de Adonai: multiplicaré. 16:11, le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has... No estoy leyendo todo el texto, obviamente solo la porción de la concordancia. Capítulo 19, verso 1. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma. 19:15. Rayar el alba, los ángeles daban prisa. Estamos hablando de la historia de Lot. Ángel de Dios, el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. Maravillosa historia esta, extraordinaria. Detengámonos un momento en este texto. Estoy tratando de hacer un ejercicio porque en muchos de los pasajes bíblicos que vamos a considerar para estudio, evidentemente se nos hablará de los ángeles y necesitamos conocer la historia y saber por qué se nos menciona el ángel. Libro de Génesis, Berechit, vamos un momento allí por favor en Berechit, en el capítulo 21, verso 17. Haga el ejercicio conmigo. Si tiene su concordancia en casa, por favor utilícela. Hagamos el ejercicio juntos. Vamos a tomarnos un tiempo suficiente para que demos comienzo a este proceso de estudiar ángeles. Algunas personas han llamado el estudio de la angeología. También hablaré sobre eso en otro momento para dar definiciones al respecto. Por ahora vamos a Berechit capítulo 21, verso 17, tal vez un poco antes, para conocer el trasfondo de lo que está pasando allí. Recordemos que está Agar, esta mujer ahora ha tenido un hijo con Abraham, no el hijo de la promesa, fue un hijo de la intención del corazón de Sara, de Sara, la esposa de Abraham, cuando recordemos que ella venía de su esterilidad y ante su dificultad de no poder tener embarazo, entonces ella ¿qué hizo? Por la costumbre de su momento, entregó a su sierva Agar a su esposo para que de ella hubiese hijos. Y yo me pregunto siempre que leo esta escena, ¿qué garantía tenía Sara de que al entregarle a la sierva Agar a Abraham iban a tener hijos? Perfectamente Agar también pudo ser estéril y así hubiesen podido pasar varias mujeres. Era una costumbre de la época, mis amados hermanos varones, por favor entiendan, era una costumbre de la época. Ahora, en esta historia ya ha crecido Ismael, viene el hijo de la promesa Isaac, y en medio de esta circunstancia, tanto entre Ismael como Isaac, pues se presentaban las dificultades típicas de niños y a su vez los celos típicos de mamá.
Agar defendía a su hijo primogénito de Abraham. Pues sí, primogénito. No en la voluntad del padre, en la voluntad de la cultura, del momento. Pero viene el hijo de la promesa, en la voluntad de Adonai. Y entonces Agar le dice a su esposo, es necesario que tomes a esta mujer y la retires completamente de mi casa, no la quiero tener aquí. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Tremendo conflicto entre mamá. Por lo tanto dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Y aquí empezamos a ver un conflicto intrafamiliar, un problema tremendamente serio entre familias. Y este dicho le pareció grave en gran manera a Abraham, a causa de su hijo. Abraham entendía el problema familiar, Abraham entendía el celo de Sara, Abraham entendía la dificultad que estaba enfrentando Agar. Agar ya no quería ser la sirvienta, ya no quería ser la sierva, mejor, perdónenme la palabra, y a su vez ella ahora exige su posición. Yo soy mamá de un hijo de Abraham, no solamente de un hijo, del primer hijo de Abraham. Observen esto, del primer hijo de Abraham. Entonces ella, pues a su vez, ¿qué hace? Ella evidentemente busca su posición. Ella quiere ganar la jerarquía de ser la mamá del hijo de Abraham. Pero Sara dio una orden. Entonces, verso 12, dijo Adonai a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz. Vean qué interesante esto. Es maravilloso, maravilloso. Adonai habla a Abraham y le dice, escucha lo que tu esposa te está diciendo. Recuerde, la esposa es esa ayuda idónea, es esa mujer que sensata, pura, casta, idónea. Una mujer que tiene sabiduría. La mujer sabia edifica su casa. Entonces le dice a Adonai, escucha la voz de Sara, porque en Isaac será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, también de Ismael. Es decir, aunque no fui yo quien autorizó que se diera ese proceso en el que Sara tomó a su sierva y le entregó a Abraham, costumbre de la época, yo no permití ni autoricé esta situación. Sin embargo, voy a asumir la responsabilidad de las decisiones de ustedes y de ese hijo que no es el primogénito de la promesa, entonces haré de él también una gran nación. ¿Cómo podemos llamar este texto? La justicia justa de Adonai. Recordemos esto, hermanos. Bondad y justicia es un tema que debe estar siempre presente en nuestros labios. Bondad, justicia y sedacá. Esas tres palabras establecen el fundamento, el carácter del hombre Kadosh. Cuando hablo del hombre Kadosh me refiero al creyente en términos genéricos, varón y mujer. Bondad, justicia y sedacá. Entonces dice también haré de él una gran nación porque es tu descendiente. También es de tu sangre, Abraham. Y de allí viene lo que hoy conocemos como toda la comunidad árabe. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y lo entregó a la muchacha, y lo entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Observen esta palabra tan poderosa que tenemos aquí. El desierto de Berseba es muy importante. En Berseba se suceden cosas maravillosas. Y le faltó agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó frente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente del muchacho, alzó su voz y lloró. Y oyó Adonai la voz del muchacho. Y aquí vamos al punto. Y el ángel de Adonai llamó a Agar desde el cielo y le dijo, maravilloso, hermanos. Esto lo veremos en el transcurso de la enseñanza.
El ángel de Jehová lo vamos a encontrar en innumerables ocasiones. El ángel de Adonai, el ángel de Dios, el ángel de Jehová, según su versión bíblica, como usted lo tenga. Pero ese ángel, necesitamos tener claridad quién es y cuál es su importancia. Porque aquí nos dice que el ángel de Adonai llamó a Agar. El ángel de Adonai le habla directamente a Agar desde el cielo y le dice: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Adonai ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Adonai le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Adonai estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto en Paraán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Una historia maravillosa cuando estudiamos este parashá en su momento, que lo he compartido. Usted puede verlo a través de nuestro canal en los diferentes parashá que publicamos con respecto a Bereshit capítulo 21. Y hemos considerado muchos aspectos interesantes sobre esta enseñanza. Pero mi punto aquí es, si hacemos el seguimiento de la palabra ángel en la concordancia, que es el ejercicio que estamos desarrollando, pues vamos a ver un sinnúmero, hay un gran número de textos bíblicos maravillosos. Y cada texto, cada libro, empezamos en Génesis, vemos ahora en Éxodo, y apareció el ángel de Adonai en una llama de fuego, y el ángel de Adonai que iba delante de Israel, libro de Números, y envió un ángel y nos sacó de Egipto, libro de Jueces, y el ángel subió a Gilgal. Vamos a avanzar otro texto en el libro de Jueces, y dijo Manoa al ángel: ¿cuál es tu nombre? Avancemos al libro de Oseas. Daniel dice: bendito sea el Adonai de ustedes, que envió a su ángel. Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca. Oseas, su hermano, y con su poder venció al ángel, y con su poder venció al ángel. Zacarías 1:9, dijo el ángel que hablaba conmigo, y así sucesivamente. Me gustaría mucho, mis amados hermanos, pedirles, por favor, que hagan el ejercicio en casa. Tome su concordancia. No tiene una concordancia a la mano, tome su diccionario bíblico. No tiene su diccionario bíblico, tome la concordancia de su Biblia, que allí también está. Y por favor revise todos los textos bíblicos en los que se hace mención a los ángeles. Y así veremos entonces cuál es la gran importancia de la enseñanza que nos ocupa durante esta semana. Veremos entonces el ángel de Jehová, veremos los ángeles caídos, veremos la importancia de los ángeles que se presentaron en Sodoma, veremos la importancia y la clasificación de los ángeles, serafines, querubines y demás. Vamos a ver todo este contexto, claro, por supuesto. Espero que la jornada nos avance el tiempo para todo lo que queremos hacer, porque en esta semana particularmente tenemos un día pendiente. Tuve una situación familiar la semana anterior. No pude grabar la semana completa, quedó pendiente el tema de Chadol, por lo tanto apenas lo culminé ayer. Es decir, que este programa debió empezar ayer, como no lo pude hacer ayer, apenas empezamos hoy. Entonces estamos un poquito trastocados con el tiempo, pero vamos a organizarnos a ver cómo avanzamos. Quiero empezar entonces ya a manera de testimonio con algunas historias de carácter personal, y tengo muchísimas que compartir sobre el tema de ángeles. El Eterno, sin yo saberlo, por supuesto, desde muy niño ha puesto ángeles en mi camino. Nunca conocía la expresión ángel, no sabía qué era un ángel, no sabía por qué sucedían en mi vida a veces situaciones muy críticas, muy difíciles, pero siempre el ángel, o el ángel de Dios, o el ángel de Adonai, o un ángel, un mensajero de Dios estaba allí oportunamente ayudándome en medio de situaciones críticas. Voy a comenzar tal vez comentando alguna de estas experiencias. Y una muy simpática por demás. En algún momento de nuestra vida ya en matrimonio, y lo he mencionado en varios testimonios, pasé por una situación crítica en el área laboral. Cuando esta situación crítica en el área laboral se sucedió, perdí una situación laboral,
Esto me trajo un gran conflicto emocional en mi vida, muchísima preocupación de carácter económico, el dolor emocional, si puedo decirlo, de haber perdido una actividad laboral muy importante. Esto me trajo un shock muy fuerte, muy fuerte. La verdad, fue una situación muy difícil. No veía un futuro, no veía una salida, no veía una alternativa. Estaba en un momento de shock terrible. Empezaron a sucederse los días siguientes no encontraba dirección, por más que trataba de pensar qué voy a hacer, hacia dónde me voy a dirigir, qué proyecto puedo tener disponible para empezar una nueva empresa, un nuevo proyecto laboral. No sabía absolutamente por dónde empezar, es decir, es esas encerronas, permítanme usar esta palabra, esas encerronas que la vida nos presenta en la que no sabemos qué hacer, para dónde ir, por dónde empezar, no sabemos qué hacer. Una noche, en medio de mi angustia y el no poder dormir, en medio de esta situación, tuve un sueño. Y el sueño, para no compartir todos los detalles, porque es un sueño muy intenso y muy, además, maravilloso, pero a pocas palabras, el sueño me colocaba en una posición en la que caminaba sobre algunas montañas. Siempre fui muy de niño, muy dado a caminar en la montaña, porque cerca al lugar en el que viví en mi país está la cordillera oriental en la zona de mi país, y yo subía permanentemente a esa montaña a caminar, a hacer ejercicio, a hacer mi deporte. Y allí, al llegar muy temprano a la mañana, siempre me gustaba subir a un punto determinado de la montaña en el que veía los primeros rayos del sol atravesando entre los árboles, y se veían esos reflejos de la luz. Y esa escena en mi corazón siempre me marcaba algo tan bonito, era algo tan especial. Era un momento que, sin entender lo que estoy mencionando hoy, era un momento sobrenatural. Yo veía esos rayos de luz atravesando los árboles, las hojas, y ese momento tan hermoso traía a mi vida un regocijo extraordinario desde muy niño. Exactamente en mi sueño veía eso, caminar, ver esos rayos del sol, ver esa manera como los rayos atravesaban entre las hojas de los árboles. Y repentinamente, en algún lugar, en una planicie, vi a un grupo de personas, un grupo grande de personas sentadas, y sobre la parte más alta de la planicie había un hombre a espaldas. Podía ver su espalda, y veía una imagen tal vez muy típica del nivel 1 o del nivel 2, es decir, a un hombre, vamos a colocarle el nombre de Yeshua, que estaba allí de espaldas, con un cabello largo, una vestidura blanca, y resplandecía tremendamente en medio de un grupo de personas. Pero estaba de espaldas, y aunque yo le veía a cierta distancia, era muy interesante que Yeshua, para explicar mejor mi sueño, yo sabía que era él. Yo no sé por qué, pero tenía la idea absoluta en mi corazón, repito, por las imágenes y lo que veía uno de historias de niño. Yo sabía que era él, en el nivel 1, nivel 2. Pero lo que me llamó poderosamente la atención es que, aunque estaba en cierta distancia, su voz, cuando hablaba, y no recuerdo específicamente que estuviera hablando puntualmente de algo, que yo recuerde un texto del que él hablaba, pero lo que sé es que hablaba y las personas le prestaban gran atención. Pero lo interesante y lo que me impactaba era que cuando él hablaba, su voz se escuchaba a la distancia, puedo decir kilómetros de distancia. Era como un eco repetitivo de su voz que se extendía y se extendía, y yo decía en mi sueño, wow, qué increíble. No usa un micrófono, tiene unos speakers, pero impresionante el timbre de su voz, cómo lo puedo escuchar a la distancia. Y pareciera ser que estaba tal vez muy lejos en la distancia, pero a su vez me parecía verlo tan extremadamente cerca. Repentinamente, esta persona de Yeshua, para mi sueño, repentinamente hizo un alto a lo que estaba hablando, y de pronto me hace una pregunta puntual y me dice: Roberto, ¿por qué estás aquí? ¿Qué está pasando contigo? Y yo estoy impresionado que él habla con mi nombre, y no es porque él haya girado para ver que yo estoy allí. Él sabía que yo estaba allí.
pero sin que mirara hacia mí, sino simplemente desde su lugar, frente a ese público, él hizo la pregunta de manera directa y yo la escuché con tanta claridad y me dijo: Roberto, ¿qué haces aquí? ¿Cuál es tu situación? ¿Qué está pasando? Y entonces en ese momento yo estoy pasando uno de los momentos, repito, muy difíciles de mi vida, muy crítico, muy angustioso, muy difícil, sin encontrar una alternativa a muchas situaciones, especialmente en el área laboral, en el área financiera. Esto es grave para un varón, para un matrimonio, etcétera. Nuestras responsabilidades eran económicamente altas también en ese momento. Bueno, el punto es que yo le contesto y le digo: Señor, tú sabes mi situación. Y yo ahí no tengo una relación personal con Adonai, pero yo reconozco quién es Él, yo sé quién es Él, y yo le digo: pero Señor, si tú sabes la situación que estoy pasando, tú sabes perfectamente el problema en el que estoy atravesando en este mismo momento. Y Él me dice: tú no estás atravesando ningún problema. Tengo un ángel que se ocupa de todas tus situaciones y ese ángel me ha informado de que todo en tu vida está bien. Entonces pensé para mí y dije: pero un ángel, pero ¿qué clase de ángel puede decirle a él que yo estoy viviendo una vida muy bien, que todo está tranquilo, cuando estoy pasando por el momento más difícil de mi vida? Entonces yo le digo: Señor, perdóname, no entiendo. ¿Cómo que un ángel? O sea, no sé a qué te refieres, pero la verdad es que yo estoy pasando un momento muy difícil ahora mismo. No sé a qué te refieres con un ángel. Y de pronto él simplemente levanta sus manos y habla, continúa hablando y dice: no dio un nombre que yo recuerde, no recuerdo un nombre en particular. No sé si dijo ángel o serafín o querubín o arcángel, no sé, simplemente dijo: el ángel de Roberto, quiero que me cuente qué está pasando. De repente, por el borde de esa montaña, aparece un niño. Préstenme atención que esta es la parte interesante de la historia. Un niño, pienso 10, 12 años, un niño. Un niño sí con una presentación muy hermosa, era un niño muy agradable, un niño. No sé, yo creo que estoy viviendo escenas o imágenes, repito, que probablemente de niño vi, pero recuerdo que era un niño. Y era un niño muy simpático. Y la voz de Yeshua le dice: tú eres el ángel de Roberto, tú me has dicho que todo lo de Roberto está bien, pero Roberto me está diciendo que está pasando por un muy mal momento. ¿A qué se refiere? Y este ángel le dice: no, mi señor, todo está muy bien, no hay ningún problema, Roberto está muy bien. Y para mí, en el fondo de mi corazón, yo miré a este niño y me hacía preguntas. ¿Es este un ángel? ¿Es este el ángel encargado de mi situación? ¿Este es el ángel que está encargado de mi dificultad, de mi problema? Y este, aparte de todo, es un ángel mentiroso. ¿Cómo puede estar diciéndole a a mi Señor, que todo está bien cuando yo estoy pasando este shock, esta angustia, esta depresión y este conflicto? ¿Cómo este ángel le puede decir al Señor que yo estoy bien cuando esa no es la verdad? Así es que la voz nuevamente me dice: Roberto, puedes retirarte porque tus cosas todas están bien. Y allí termina mi sueño. No sé qué pasó, desperté, me desconecté, no sé qué pasó. Al día siguiente, hermanos, en medio de la crisis, la dificultad, la adversidad económica, emocional, financiera, bueno, es un caos. Probablemente alguno de ustedes haya pasado por una experiencia así. No sabía realmente para dónde ir ni qué hacer. Pero al día siguiente, al despertar, yo recuerdo que le comenté a mi esposa, la pastora Pili, este tema, y ella me dijo: bueno, si en el sueño Dios te dijo que hay un ángel que te cuida y hay un ángel que te dice que todo está bien, pues es porque todo está bien. Le decía: pero Pili, es que mira cómo estamos. Repentinamente, la palabra dice, de repente, dice la palabra. Busquen su Biblia cuántos textos bíblicos dicen de repente. De repente,
ese día entra una llamada telefónica. De repente, un teléfono que había dejado de timbrar por varios días. Pero de repente, esos de repente en la palabra son sobrenaturales. De repente timbra ese teléfono, mi esposa contesta, la voz al teléfono le dice que necesitan hablar conmigo. Yo paso a esa llamada telefónica y esa llamada telefónica es la voz de una persona que no conozco, me da su nombre, se identifica quién es, de qué empresa es, y ese día, ese mismo día, en un abrir y cerrar de ojos, de repente, una compañía muy importante de mi país me llama para que yo fuese a partir de ese momento un asesor en algunas tareas financieras y de seguridad propias de mi trabajo en ese país. De repente ese día, en un abrir y cerrar de ojos, fui vinculado laboralmente, fui vinculado salarialmente con una gran posición salarial. Es decir, en un abrir y cerrar de ojos, de repente todo cambió, todo se recuperó. Fue algo extraordinario. Y entonces me acordé de aquel sueño y me acordé de aquel niño de 10 o 12 años al que yo no podía entender cómo una persona tan pequeña, tan infantil, podría estar frente a una situación tan crítica como la que yo estaba pasando. Hermanos, creo que este comienzo es un preámbulo de lo que Adonai tiene para nosotros. Los ángeles que acampan a nuestro alrededor. Esos ángeles que están atentos a extender su mano y guardarnos y librarnos del accidente, guardarnos de tantas pruebas y circunstancias difíciles. Yo estoy completamente seguro que cada uno de ustedes, al igual que en mi vida y en muchas ocasiones, fui salvo, no solamente de accidentes, fui salvo de situaciones propias de muerte en razón a un tipo de trabajo que desarrollé en mi país que tenía que ver con asuntos de seguridad, algunos aspectos de seguridad. Por lo tanto, tuve que enfrentar varias situaciones en la calle, en tareas propias de mi trabajo, que me enfrentaron a riesgos extremadamente altos. Y aún considerando de que tenía cierta preparación y formación para ese tipo de cosas, otras personas en mi misma situación habían perdido su vida. En cualquier momento podíamos saber y escuchar de personas, amigos o compañeros de trabajo que perdían su vida en actividades propias de ese tipo de trabajo. Pero sin embargo, en el caso particular, y gracias a mi Padre Eterno, amén, fueron muchos los momentos en los que, estando en el tiempo más crítico y difícil de cualquiera de las situaciones, aparecía un ángel de Adonai guardándome y librándome de una condición de muerte. Entonces, la pregunta que nos debemos hacer hoy para enfrentar nuestro tema de esta semana es: ¿has vivido experiencias con un ángel, con ángeles que te han librado de alguna crisis, de una situación, de un momento difícil de entender? Solo hoy, entrando a este tema y desarrollaremos el aspecto espiritual, podremos comprenderlo. Entonces, mis amados hermanos, veamos algunos aspectos básicos para entrar a nuestro tema. Número 1. La traducción de la palabra en el Antiguo Testamento y en el hebreo tiene que ver con el nombre de ángel, el malach, en hebreo, el malach. Y esta palabra malach tiene que ver con mensajero, ministro, embajador. La palabra se usa para mensajeros humanos. Un mensaje de un hombre a otro. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente. Lucas capítulo 7, verso 24. La palabra se usa para mensajeros humanos llevando el mensaje divino. Entonces Ageo, enviado de Adonai, habló por mandato de Adonai al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Adonai. Ageo capítulo 1, verso 13. Y también Gálatas capítulo 4, verso 14. Por favor, tome atenta nota de los textos bíblicos, léalos usted con detenimiento en casa. La palabra se usa para la providencia impersonal y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne,
un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Segundo libro a Corintios, capítulo 12, verso 7. La palabra se usa para obispos y predicadores. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas de su diestra, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro, la menorá. Esto dice Apocalipsis capítulo 2, verso 1, pero también vemos Apocalipsis capítulo 1 y varios textos de Apocalipsis los vamos a mencionar un poco más adelante. Ahora, el término ángel no es un nombre personal, sino más bien es un título que describe propiamente una función o una acción. Nosotros conocemos nombres personales de 3 ángeles y luego veremos un poco más adelante otros más en detalle. Número 1, Lucifer. Este es el nombre que tenía el adversario antes de caer. Satanás es su nombre como criatura caída. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitaste a las naciones. Libro de Isaías, capítulo 14, verso 12. Miguel, el arcángel. Observen que aquí estoy mencionando arcángel. Luego veremos ángeles, arcángeles, serafines, querubines y otros. El arcángel, según las escrituras, hay un solo arcángel. Es mencionado en el libro de Daniel, al igual que en el libro de Apocalipsis. Miguel tiene que ver especialmente con la resurrección, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el adversario, disputando con él por el cuerpo de Moshe, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor Adonai te reprenda. Judas capítulo 9. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Adonai, descenderá del cielo y los muertos en Machía resucitarán primero. Ese texto es un texto que apasiona poderosamente. Primer libro de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16. Príncipe del pueblo de Daniel, jefe de los ejércitos celestiales de los ángeles. Gabriel. Gabriel, tenemos que este nombre aparece en el libro de Daniel y lo encontramos también en el libro de Lucas. Y oí una voz de hombre entre las liberas del Ulaik que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Libro de Daniel capítulo 8, verso 16. Respondió el ángel, le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Adonai, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Libro de Lucas capítulo 1, verso 19. También podemos ver, por favor, tome nota, libro de Daniel capítulo 9, versos 21 al 27, y libro de Lucas capítulo 1, versos 26 y 27. Ahora, haciendo una pequeña descripción de la personalidad de los ángeles. Recuerden que hoy es nuestro tema introductorio, estoy mencionando varias cosas, luego vamos a entrar en ciertos detalles. Ellos son seres personales y no influencias impersonales, tales como pensamientos, ideas, etc. Pablo escribe que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque si quizá Adonai les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapan del lazo del adversario en que están cautivos a voluntad de él. Ellos son seres creados, superiores al hombre, pero no son como lo pintan los artistas en las pinturas que conocemos de la historia. Ellos aparentemente tienen cuerpos como los nuestros. Si nuestros ojos no estuviesen velados por la caída del hombre, seríamos aptos para verlos. Dice la palabra que Eva vio al adversario como un ángel de luz. Los ángeles no son seres eternos. Aunque vivirán por siempre, ellos no han existido siempre porque son creados. Ellos fueron creados así como el ser humano, pero no como los seres humanos.
un creyente no se vuelve ángel cuando muere, sino que en Machía él es más grande, que lo que es un ángel, porque en él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él, para él. Colosenses capítulo 1, verso 16, texto maravilloso, también lo encontramos en Nehemías capítulo 9, verso 6. Ahora, es interesante porque cuando miramos algunos textos bíblicos vamos a notar que la expresión ángel también tiene que ver con multitud, millares de ángeles, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de millares de ángeles. Hebreos capítulo 12, verso 22. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Mateo capítulo 25, verso 53. Una legión estaba compuesta por 6,000 soldados. El Señor podía haber pedido 72,000 ángeles para que lo defendieran. Dice el libro de Daniel capítulo 7, verso 10, Salmo 68, verso 17. La gran mayoría de los ángeles mora en los cielos, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Adonai en el cielo. Mateo capítulo 22, verso 30. También lo podemos leer en Mateo capítulo 18, verso 10. Apocalipsis capítulo 5, verso 11. Los ángeles son espíritu. Ciertamente, de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Hebreos 1:7. Ver también Hebreos capítulo 1, verso 14. Los ángeles son corpóreos. Aunque son espíritus, ellos tienen cuerpos de cierta clase y se manifiestan físicamente. Miriam dice, vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Yeshua Hamashiach había sido puesto. Libro de Juan, capítulo 20, verso 12. También lo vemos en Bereshit, capítulo 18, versos 1 al 8. Por favor, tome atenta nota de los textos. Estoy procurando leer lentamente para que usted lo haga en casa. Es parte de su tarea, de su responsabilidad académica, y es importante que estudiemos todo esto. Yo sé que estos textos los vamos a ver un poco más adelante, pero por favor tómelos en nota. Los ángeles son masculinos. Es un error decir que los ángeles son asexuados. Ellos siempre se han manifestado en forma de varones. Siempre se usan pronombres masculinos en referencia a ellos. Y cuando entraron en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Yeshua. Él fue crucificado, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Marcos 16, capítulo 16, versos 5 y 6, también Mateo capítulo 28, versos 2 al 4. Los ángeles son eunucos. Por favor, descubra en su diccionario la palabra eunuco. No existen registros algunos de ángeles casados, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Adonai en el cielo. Mateo capítulo 22, verso 30. La escritura citada no enseña que seremos sin género, enseña que no nos casaremos. Ellos no mueren, ellos nunca morirán, no cesarán de existir, ellos no envejecerán, mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Adonai, al ser hijos de la resurrección. Lucas capítulo 20, versos 35-36. Ellos son inmutables. Esta palabra inmutables significa que no cambian.
No hay materia en ellos que pueda cambiar. No ocupan lugar. Ellos no están sujetos a limitaciones o espacio físico como nosotros. Libro de los Hechos, capítulo 17, verso 26. De todos modos, no son omnipresentes. Ellos son poderosos. Aunque no son omnipotentes o todopoderosos, ellos son más poderosos de lo que nosotros podemos ser, pero inferiores a Adonai. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste Yeshua HaMashiach desde el cielo con los ángeles de su poder. Segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 7. Ellos son sabios. Ellos poseen una inteligencia sobrehumana, pero no son omniscientes. Uno de los propósitos de la predicación de Pablo fue para que la multiforme sabiduría de Adonai sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Yeshua nuestro Adón. Efesios capítulo 3, verso 10. Ellos, los ángeles, están subordinados, siempre están sujetos al Padre, Adonai. Aún el adversario está en esa categoría. Muy importante, hermanos. Aún, recuerden que Lucifer, el ángel de luz, pasó de ser Lucifer, recuerdan, y su nombre cambió al ser enviado a la tierra, Satán. Ahora, en este aspecto de ser subordinados, esta categoría también incluye a Lucifer en su condición de caído. Habiendo subido al cielo está a la diestra, vamos a leer nuevamente el texto, ellos están siendo subordinados, siempre están sujetos a Adonai. Aún el adversario está en esta categoría. Nada puede hacer si Adonai no lo permite. ¿Quién? Adonai, habiendo subido al cielo, está a la diestra del Padre y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Primer libro de Pedro, capítulo 3, verso 22. El libro de Hebreos, capítulo 1, versos 4 al 8. El ángel del Señor, este ángel es presentado como ningún otro ángel en las Escrituras. Él posee una posición que ningún otro ángel puede ocupar. Él es el mismo Mashiach. Él mismo se presentó a Agar, a Abraham, a Gedeón, con Daniel, con Moshe y demás. Muy importante que tengamos presente este texto, por favor. El querubín es otra categoría. Este es el plural de querub. Estos son seres poderosos, siempre conectados con el trono de Adonai. Están presentes en el jardín del Edén, fueron puestos allí para cuidar que Adán y Eva no regresaran al jardín. Según lo dice la Escritura, ellos parecen ser más que simples seres angelicales porque están conectados con Adonai como símbolos de Adonai mismo. Imágenes de querubines de oro fueron hechas y colocadas sobre su arca. En este trono de misericordia es un tipo de Mashiach, de modo que parece que los querubines están como protegiendo la obra de Mashiach en amor y luz. El querubín grande y protector, no hay duda en este texto que este fue el enemigo, el adversario antes de su caída. Tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Adonai, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Ezequiel capítulo 28, verso 14. Los serafines, estos seres angelicales se mencionan solamente en el libro de Isaías. Ellos sirven a Adonai de los ejércitos. En el año que murió el rey Usías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Isaías capítulo 6, verso 1, versos 2, verso 6. Arcángel.
Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el adversario, disputando por el cuerpo de Moshe, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Adón te reprenda. Libro de Judas, capítulo 9. Ver también Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16. Tronos, estoy mencionando esas categorías, haciendo un anticipo a lo que vamos a ver, tronos, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Es decir, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Colosenses capítulo 1, verso 16. Dominios. Dios sentó a Mashiach a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Libro de Efesios capítulo 1, versos 20 y 21. También Colosenses capítulo 1, verso 16. Principados. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Adonai, que es en nuestro Mashiach. Romanos 8, 38, 39. También Colosenses 1, 16 y Efesios capítulo 6, verso 12. Poderes. Para que la multiforme sabiduría de Adonai sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Maravilloso. Efesios capítulo 3, verso 10. Potestades. Esta palabra potestad y huested son palabras que debemos considerar muy bien porque las mencionamos dentro del nivel Kadosh, pero también las mencionamos dentro del nivel del adversario, las huestes y las potestades. Por eso es importante definirlas con claridad y poderlas entender cuando la usamos debidamente, según el caso, desde el punto de vista Kadosh o desde el punto de vista del adversario. Potestades. Adonai está en la reunión de los ídolos. En medio de los ídolos juzga. Libro de los Salmos, capítulo 82, verso 1. Y también Salmo 89, verso 6. Autoridades, esto lo veremos más adelante. Autoridades. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Adonai, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Primer libro de Pedro, capítulo 3, verso 22. Dignidades. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Libro de Judas en el capítulo 8. Ver también segundo libro de Pedro, capítulo 2, verso 10. División. Los ángeles están divididos en dos grandes grupos o esferas. Vamos a compartirlos de la siguiente manera. Los ángeles santos o los ángeles de Adonai. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Adonai. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Adonai es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Bereshit capítulo 32, versos 1 y 2. También Mateo capítulo 25, verso 31. Ángeles caídos o ángeles del adversario. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles arrojados con él. Apocalipsis capítulo 12, versos 7 y 9, y también el libro de Segunda de Pedro capítulos 2, versos 4 y 6, y libro de Judas capítulo 6 y capítulo 7. Estos son llamados los ángeles de Satanás. No fueron creados por él, llegaron a ser suyos por elección propia. Todos los ángeles fueron creados en santidad, poseyendo una libre voluntad, y ellos pudieron elegir servir a Adonai o servir al adversario.
Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están a su alrededor. Salmo 89, verso 7. Mateo capítulo 18, verso 10. Marcos capítulo 8, verso 38. Judas capítulo 6. Primer libro de Juan, capítulo 5, verso 18. Ahora bien, ángeles buenos. Tenemos ángeles buenos. Ángeles buenos que están en su labor de adoración. Y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Adonai, Hebreos 1:6. Ver también Isaías 6:3, Apocalipsis capítulo 5, verso 11 y 12. Ángeles de ministerio, revelación angelical. Ellos son capaces de traer la voluntad de Adonai a los hombres, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió retribución. Hebreos capítulo 2, verso 2. Preservación angelical. Son enviados para ayudar a los santos de Dios, y él dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Daniel capítulo 3, verso 25, segundo libro de Reyes, capítulo 6, versos 15 al 18. Estímulo angelical. Son enviados para animar a los hijos de Adonai, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien yo soy, a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Adonai te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Adonai, que así será, así como se me ha dicho. Libro de los Hechos, capítulo 27, verso 23 y 25. Lea por favor este texto, que es una historia apasionante en la vida de Pablo y en la palabra que el ángel le da, esa palabra de ánimo y de confirmación también por demás. Esto lo estoy mencionando, hermanos, en nuestra introducción, que de hecho creo que estamos sobre el tiempo. No voy a alcanzar a terminar toda la introducción. Definitivamente no, es un texto extremadamente extenso, extenso, pero este es nuestro tema de semana. Vamos a procurar dejarlo allí y permítanme probablemente cerrar con otra pequeña historia, no sé qué tan pequeña historia, de aspectos angelicales. Alguna circunstancia en mi vida saliendo de mi estudio en la universidad en las horas de la noche, en mi ciudad natal en Santa Fe de Bogotá, transitaba sobre las 10 de la noche por una ruta que para los hermanos que son de Colombia o están en Bogotá por lo menos pueden saber lo que estoy mencionando. Estoy en mi época, hace muchos años, probablemente estas avenidas ya ni existan o hayan cambiado, no sé. Pero los que son de mi modelo, de este modelo, recordarán, hay una ruta sobre la parte oriental de Bogotá que cubre de norte a sur o de sur a norte, llamada la ruta circunvalar. Una ruta muy interesante, muy práctica durante las horas del día y la tarde y la noche, pero en particular en la noche es una ruta que pasa a ser una ruta de extremo peligro, prácticamente una ruta de muerte. Pero sin embargo, aunque muchas personas me recomendaban permanentemente no utilices esa ruta, mi familia, compañeros de la universidad, pero se le dice y no hace caso. Ese era yo. Pues me sentía muy seguro, portaba un arma, tenía un vehículo nuevo, me sentía suficientemente capaz. Ese es un gran problema, cuando nos sentimos tan autosuficientes y tan capaces. Transitando sobre esa ruta un buen día, después de tantas advertencias, repentinamente un vehículo nuevo que tenía en ese momento, repentinamente el vehículo perdió totalmente el fluido eléctrico, absolutamente. Se apagó en medio de una oscuridad total en uno de los puntos más críticos de esa área de la ruta circunvalar. Mi primer pensamiento a mi vida es, me van a atacar en este sitio y sé que voy a morir, sé que estoy siendo presa, estoy expuesto en alto riesgo en este lugar. No sabía si permanecer en el vehículo o salir del vehículo. A la verdad, no sabía qué era mejor, estar dentro o estar fuera. Que me atacaran dentro del vehículo o que me atacaran fuera del vehículo, igual iba a pasar. Sin embargo, tenía un arma en aquel tiempo, porté esa arma en mi mano, estaba atento a lo que pudiera pasar.
Pero para la historia y simplificar este hecho es que repentinamente veo que viene otro vehículo, se acerca y dije, bueno, alguien puede ayudarme. Pero ese vehículo no producía ningún sonido de motor, era algo extraño y repentinamente ese vehículo pasa por el lado lateral izquierdo, lo veo pasar y al ver pasar el vehículo no era un vehículo de este mundo. Digo, no era un vehículo por lo menos de esa época, era un vehículo antiguo, un clásico, espectacular, brillante, un carro increíble, pero un clásico, un carro antiguo. Qué extraño. Y prácticamente que ni siquiera rodaba sobre la carretera, sino que iba sobre la superficie. Ese vehículo, yo no sentí realmente ningún temor, no sentí nada, solo estaba asombrado de lo que estaba viendo. Ese vehículo que era muy extenso se adelantó, se colocó frente a mí y de repente allí baja, abre la puerta lateral izquierda y baja un hombre que nunca pude ver en particular su rostro, pero que pude notar que era un hombre extremadamente grande, muy grande. Y aunque no podía ver su rostro, pero sí podía ver su cuerpo inmenso, y aunque no vi su rostro, ese ser o esa persona, ese ángel, creo que me enviaba como un mensaje a mi mente y me dijo que destapara la tapa, el capó del motor. No sé cómo puedo explicar esto, hermano. La cosa es que yo destapo el vehículo, la tapa, el capó del vehículo, se abre esa tapa, esa persona lo abre y repentinamente el vehículo en un abrir y cerrar de ojos, de repente, grábense esa palabra, de repente, todo el motor funciona, las luces se encienden, el fluido eléctrico está perfecto, las baterías funcionan, todo está perfecto. Pero entre tanto yo estoy observando cada parte de los controles, veo que el vehículo que estaba justo frente a mis ojos ya no está, ha desaparecido. Inmediatamente tomo el vehículo, continúo un poco adelante, desvío la ruta, salgo a una ruta principal en la carrera séptima en Bogotá frente a la Universidad Javeriana. Allí en esta universidad me detuve por un momento y quise evaluar y entender lo que estaba pasando, pero definitivamente no podía entender. Solo llegué a una conclusión y es: un ángel de Adonai estuvo conmigo y me libró de una situación absolutamente evidente de alto riesgo de muerte. Regresé a mi casa, un poco obviamente más tarde de lo normal. Sin embargo, le compartí a mi esposa la situación, asombrada con lo que había pasado. Al día siguiente salía muy temprano en la mañana hacia mi sitio de trabajo y al bajar a mi vehículo y tratar de encenderlo completamente, el carro estaba igual que la noche anterior, totalmente sin batería, sin energía, totalmente, no servía absolutamente para nada. Llamé a la empresa que había vendido el vehículo, un carro relativamente nuevo, de un mes tal vez de uso. Les expliqué lo que había pasado, enviaron a recoger el vehículo, lo llevaron a su respectivo taller, las garantías, etcétera. Me llaman a la oficina un poco más tarde, 11 de la mañana, y me dicen: ¿cómo pasó esto? Anoche recorriendo sobre tal sitio, el carro repentinamente se apagó. Me dice: no puede ser, no coincide lo que usted nos está narrando, no coincide desde ningún punto de vista con el texto de lo que debería suceder. Si su vehículo se apagó anoche a las 10, 11 de la noche en algún lugar, es imposible técnicamente, es imposible mecánicamente, es imposible electrónicamente que ese vehículo haya funcionado. Usted no nos está diciendo la verdad. Dije: bueno, pero es que eso fue lo que pasó, así pasó. Dijo: no puede ser posible. Cuando su vehículo en ese lugar, a esa hora de la noche, perdió el completo fluido eléctrico del carro, sucedió que se quemó completamente la computadora del carro, y al haberse quemado el computador del carro, definitivamente era imposible, es imposible. Es más, en este mismo momento ese carro no tiene reparación. Ese carro tenemos que hacerle una evaluación técnica, es un carro nuevo, algo funcionó mal, tenemos que establecer qué pasó. Por eso es importante que usted nos cuente específicamente qué pasó.
Y yo decía, pero ¿cómo les voy a contar a esta gente que un ángel de Dios vino y se presentó y yo no sé cómo lo encendió? Es imposible. La gente nunca lo podría entender. Hoy lo puedo compartir con ustedes, hermanos, porque estamos en otro nivel. La cosa, hermanos, es que finalmente me cambiaron el vehículo, me entregaron otro porque no había manera de reparar ese carro. Se había quemado completamente el sistema eléctrico, particularmente la computadora. ¿Cómo la noche anterior funcionó? Solamente porque un ángel de Adonai estuvo presente. Perdónenme que les cuente estas anécdotas. Tenía mucho tiempo realmente deseando compartir este tema de los ángeles. Creo que es un tema apasionante. Así es que no quiero solamente compartir mis historias. Les voy a invitar para que hagamos lo siguiente. O escríbame en textos, por favor. Puede ser aquí a través del chat o a través de nuestro correo electrónico de Radio Génesis o a través de WhatsApp, por favor. Si quiere enviar un audio, me encantaría que me enviaran un audio con un testimonio. Pastor, viví esta experiencia con un ángel de esta manera, de esta manera. Puede ser que no sea muy extenso, 3, 4 minuticos. Si puedo tomar el audio y lo puedo compartir en el programa con otros hermanos para que nos escuchemos todos juntos, me parecería excelente, una manera muy práctica de poder llevar este tema. Hay mucho tema que tratar, hermanos. Este tema de angelología tiene mucho tema que tratar. Pero lo que mencioné hasta este momento, absolutamente todo lo que mencioné hoy, tiene fundamento, repito, y respaldo bíblico. Es decir, que estoy haciendo alusión a todos los textos bíblicos que nos hablan, nos determinan y nos establecen cada situación que he mencionado en el día de hoy. Mis amados, el tiempo se nos ha pasado. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mañana continuaremos y si es necesario, hermanos, continuar la próxima semana, lo haremos, porque lo importante es que este tema tan apasionante podamos descubrir y entender muchas cosas que tal vez anterior a conocer la palabra no sabíamos, que ahí estaba el ángel de Adonai. Yo recuerdo a mi querida madrecita preciosa, mi mami preciosa, Licinia, que todas las noches antes de dormir siempre nos decía, ángel de la guarda, no nos desampares ni de noche ni de día. En el nivel 1. ¿Existe el ángel de la guarda? ¿Usted se ha preguntado alguna vez sobre esto? Tenemos que preguntárnoslo y tenemos que mirar a la luz de la palabra la respuesta. Mis amados, shalom para todos, un gran día y bendiciones. Que los ángeles de Adonai, el ángel de Adonai acampe a su alrededor. Shalom, bendiciones. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. Debemos aprender a honrar los dones del ministerio, en especial el de enseñanza. Yeshua dijo en Lucas 6:38, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Si Radio Génesis 128 ha sido de enseñanza y bendición en tu vida, te invitamos a bendecirlo a través de las plataformas PayPal, Zelle, Square Cash, que están en nuestro portal www.radiogenesis128.com. Participa con nosotros en familia, en nuestro chat. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radio Génesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla, con tu control remoto, podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radio Génesis 1.28, la frecuencia de la familia.